Mi mejor amiga me consolaba por las dudas que tenía sobre mi novio. Me consolaba tanto, que quedó embarazada de él. Me llamo Julia, tengo 28 años y soy de Valencia. Mi vida, hasta hace unos meses, parecía más o menos estable. No perfecta, porque lo perfecto no existe, lo sabemos, pero sí cómoda. Tenía una pareja desde hacía casi 4 años, Andrés. Alto, discreto, con una paciencia infinita que a veces me ponía nerviosa. No era el tipo más romántico del mundo, pero era constante, atento, y sobre todo, seguro. O eso pensaba yo. Porque lo que nunca vi venir fue que la persona en la que más confiaba en esta vida fuera la que me iba a clavar la traición más cruel posible. Y no me refiero a él. Estoy hablando de Irene. Mi mejor amiga desde el instituto. Compañera de resacas, de rupturas, de llantos absurdos y de las mejores carcajadas de mi vida. Ella lo sabía todo de mí. Todo. Fue la primera en saber que me gustaba Andrés cuando apenas le había dicho hola en la universidad. Fue la que me ayudó a redactar el primer mensaje para invitarle a tomar algo. Y fue, por supuesto, la que me acompañó el día que me fui a vivir con él. Su apoyo era incondicional. O eso creía. Lo curioso es que fue también Irene quien empezó a notar mis dudas con Andrés. No estás bien con él, Jules, me decía mientras me servía vino. Se te nota en la cara. No te ríes igual. Y tenía razón. Andrés y yo llevábamos una racha rara. Fría. Sentía que algo entre nosotros se estaba diluyendo. Que ya no había complicidad, que las conversaciones eran rutinarias, como listas de supermercado. No sabía si era desgaste o falta de amor. Pero Irene estaba ahí. Siempre. Dispuesta a escucharme durante horas, a recordarme lo que merecía. Me abrazaba fuerte cuando lloraba. Me decía que no estaba loca por sentirme perdida. Que no era culpa mía. Hasta que una noche, todo cambió. Era sábado. Llevaba un día horrible. Andrés y yo habíamos tenido una discusión por una tontería, pero se nos fue de las manos. Gritos, portazos, silencios hirientes. Me fui de casa y, como siempre, acabé en el piso de Irene. Ella me recibió con comida, con vino, con su pijama de unicornio y su frase mágica. Vente, Jules. Que aquí estás a salvo. Recuerdo esa noche con una claridad que me da náuseas. Recuerdo cómo me abrazaba mientras yo lloraba, cómo me acariciaba el pelo, cómo decía que él no me merecía. Y también recuerdo, aunque en su momento no lo noté, cómo no me soltaba. Cómo se quedaba demasiado cerca. Cómo su mirada ya no era solo de amiga. Había algo más. Algo que no quise ver. Esa fue la noche en que me convencí de que necesitaba distancia con Andrés. Y 2 semanas después, tomé la decisión, me fui unos días a casa de mis padres, para aclararme. Le dije a Irene que necesitaba pensar, que Andrés estaba confundido y que yo ya no sabía qué sentía. Ella me abrazó. Me dijo. Haz lo que tengas que hacer, pero no te olvides de ti. Y no me olvidé. Pero me olvidé de algo más importante. Que los enemigos no siempre están enfrente. A veces duermen en tu misma cama de invitados. Un mes después, Irene me citó en una cafetería. Estaba rara. No la veía desde hacía semanas. Me dijo que teníamos que hablar. Urgente. Y allí, con un batido de fresa intacto sobre la mesa, me soltó la frase que me voló el alma en pedazos. Julia, estoy embarazada. ¿Cómo? Es de Andrés. Lo siento. Fue un error. No sé cómo pasó. No iba a decírtelo, pero... Me quedé en blanco. Sorda. Congelada. Mi mejor amiga estaba embarazada, de mi novio. Mi confidente. Mi consuelo. Mi puñal con forma de abrazo. No recuerdo cómo llegué a casa aquella tarde. Solo sé que mis piernas se movían, que respiraba por pura inercia, y que mi cabeza se llenó de un zumbido tan fuerte que el mundo dejó de tener sonido. Irene me lo había soltado como si fuera una noticia desafortunada, una anécdota triste. Lo siento, estoy embarazada de tu novio.
como si hubiéramos chocado el coche juntas o roto una taza cara. Pero no, lo que había roto era mi vida. Y lo que más dolía no era la traición en sí, sino la certeza de que lo habían planeado juntos. Porque no me digas que fue un error. No me mires a los ojos mientras me dices que no sabéis cómo pasó. Eso no me lo trago. Que pase una vez, puede ser. Que pase más de una vez, durante semanas, y que encima te atrevas a quedarte embarazada sin decírmelo hasta que ya no hay marcha atrás, eso no es un error. Es una decisión. Los días siguientes fueron una pesadilla sin final. Andrés me escribió 1000 mensajes. Llamadas. Notas de voz donde decía que Irene se lo había inventado, que él no sabía que estaba embarazada, que me amaba, que lo perdonara, que todo fue una confusión, un momento de debilidad. Claro. Una debilidad que te hizo acostarte con mi mejor amiga en mi propia casa, mientras yo lloraba por ti en el sofá de su salón. Me bloqueé. No contesté nada. Porque si hablaba, sabía que lo iba a romper todo a gritos. Y no quería romperme a mí. Lo peor fue descubrir cuando había empezado todo. Porque no fue una única vez. No fue un desliz. Una noche, incapaz de dormir, revisé fotos antiguas, mensajes, historias. Todo empezaba a tener sentido. La vez que Irene se quedó, accidentalmente, sola con él en mi cumpleaños mientras yo bajaba por más hielo. La vez que ella me insistió en que me tomara unos días sola y que no lo atosigara tanto. Las miradas que compartían y que yo interpretaba como complicidad amistosa. Dios, qué idiota he sido. Qué ciega. Me rodearon. Me aislaron. Y mientras yo me deshacía en dudas sobre si Andrés me quería, él se deshacía entre las piernas de mi amiga. Irene intentó volver a escribirme. Un mensaje largo, cargado de esa falsa humildad que solo tienen las personas que no están arrepentidas de verdad. Me decía que me entendía si la odiaba, que había sido débil, que Andrés la confundió, que el embarazo no fue planeado, pero que no podía hacer nada al respecto. Que lo iba a tener. Que no me pedía perdón, solo comprensión. Comprensión. Como si eso pudiera nacer en una mujer a la que le han robado a su pareja y su mejor amiga en la misma jugada. Como si se pudiera pedir empatía mientras sostienes una barriga que es el recordatorio físico de la peor traición de tu vida. Y ahí fue cuando lo decidí. No iba a hundirme. No iba a encerrarme en la culpa ni en la tristeza. No iba a dejar que estos dos egoístas con fachada de víctimas me hundieran. Porque si algo tenía claro era esto, no pienso ser la que se esconde. Voy a ser la que arranca la venda a todos. Así que empecé a hablar. Con amigas comunes. Con gente del trabajo. Con mis padres. Les conté todo. Sin dramatismo, sin exageraciones, con la frialdad quirúrgica del que ha dejado de sangrar y ahora empieza a contar cadáveres. Al principio muchos se quedaron en shock. Algunos intentaron ponerse neutrales. No es asunto mío, esas cosas son complicadas, tampoco puede saber qué siente él. Ya. Pero luego, al ver las pruebas, porque sí, tenía capturas, fotos, mensajes, la neutralidad se les cayó de la boca como una muela podrida. Irene, que durante años se hizo pasar por la amiga leal, la tía divertida, la que todos adoraban, empezó a quedarse sola. Y Andrés, que pensaba que podría llevar una doble vida con la misma soltura con la que se peinaba para las cenas familiares, descubrió que hay errores que no se esconden con excusas ni lágrimas. Yo no me vengué. Solo dejé que la verdad hiciera el trabajo sucio. Y juro por lo que más quiero, que no ha terminado. Cuando las máscaras caen, lo hacen sin avisar. Sin música, sin aplausos. No hay grandes escenas de redención ni lágrimas cinematográficas. Solo hay silencio, miradas esquivas y una verdad incómoda que se sienta en medio del salón como un cadáver que nadie sabe cómo mover. Y así quedaron ellos, Irene y Andrés, dos personas que creían poder controlar su mentira hasta el final, pillados no por un error, sino por su propio descaro. Por creerse invencibles. Por pensar que yo era débil, que me rompería, que callaría para no hacer ruido. Y se olvidaron de que las personas que han sufrido en silencio, son las más peligrosas cuando empiezan a hablar. La noticia se había extendido. Ya no era solo un drama entre tres personas.
Era una bomba emocional que había explotado en círculos compartidos, en amistades en común, en familias, incluso en el trabajo. Irene y yo trabajábamos en la misma empresa. Por suerte, en departamentos distintos. Pero eso no evitó que la oficina se llenara de susurros, de silencios incómodos cuando ella entraba, de compañeros que me mandaban mensajes en privado para decirme que estaban flipando o que, si necesitas hablar, aquí estoy. Yo no necesitaba hablar. Ya lo había dicho todo. Ahora solo observaba cómo ella empezaba a experimentar en carne propia lo que significa quedar expuesta. Intentó controlarlo, por supuesto. Subía stories de autoayuda, frases sobre las mujeres que se equivocan pero siguen adelante, selfies con ojos hinchados para parecer víctima de algo que ella misma había construido. Incluso llegó a compartir una ecografía. La ecografía. Esa que muchas mujeres enseñan con ilusión, con amor, con alegría. Pero en su caso, era su trofeo, su escudo, su intento de justificar lo injustificable. Y eso fue lo que más me dolió. No el hecho de que estuviera embarazada. No que fuese de Andrés. Sino que usara una vida por nacer como forma de lavarse la cara ante el mundo. Como si llevar una criatura dentro fuera excusa suficiente para dinamitar a su mejor amiga. Andrés, por su parte, desapareció. Se borró del mapa. Dejó de escribirme, dejó de dar la cara. Algunos decían que se había ido a vivir con sus padres mientras lo procesaba todo. Otros que seguía viéndose con Irene, pero a escondidas, porque su familia, muy tradicional, no aceptaba lo que había hecho. Me daba igual. Ya no me importaba si vivía en su coche o en una cueva. Lo único que quería era que se mantuviera lejos de mi vida, de mi cuerpo, de mi historia. Pero aquí viene lo importante. Lo que nadie espera. Porque, aunque parezca imposible, no todo fue dolor. En medio de todo ese caos, de esa traición salvaje, empecé a reconstruirme. Me apunté a yoga, sí, ese cliché de las mujeres que quieren reencontrarse, pero juro que funciona. Retomé viejas amistades que había descuidado por estar tan centrada en una relación muerta, y conocí a gente nueva. Gente buena. Gente limpia. No me enamoré, no necesitaba eso. Pero volví a sentirme viva. Presente. Dueña de mí. Y mientras tanto, el mundo de Irene y Andrés se iba agrietando. Una conocida en común, de esas que no se mojan pero ven todo, me escribió un día para contarme que él no quería seguir con ella. Que lo del embarazo fue una locura, que se sintió atrapado, que estaba confundido. Irene, por supuesto, lo había idealizado. Pensaba que ahora todo giraba a su favor, que la criatura que llevaba dentro les convertiría en pareja formal. Pero no. Él no quería saber nada. Estaba asustado, arrinconado, y ya no podía huir de la realidad. Porque cuando el capricho termina, queda la consecuencia. Y esa consecuencia ya tenía forma, peso, y nombre en camino. Yo no me reí. No me alegré de su miseria. No necesitaba hacerlo. Porque el mayor castigo no es que les odien. Es que la historia que intentaron escribir a mi costa, les estalle en la cara sin que yo tenga que mover un solo dedo. No esperé disculpas. No esperé justicia. No esperé que la vida, de repente, les hiciera pagar con precisión matemática todo el daño que me causaron. Porque no se trata de esperar que el universo ajuste cuentas. Se trata de algo mucho más valioso, llegar al punto en el que ya no te importa si lo hace. Y eso me pasó. Un día me levanté, hice café, miré al cielo desde el balcón y me di cuenta de que no pensaba en ellos. Que ya no les odiaba. Que ya no necesitaba venganza. Lo que necesitaba, y por fin tenía, era paz. Y no hay nada más temido por los traidores que la mujer a la que rompieron, y que decidió no romperse del todo. Irene siguió adelante con el embarazo, aunque ya no había quien la acompañara en la mentira de que aquello era amor. Andrés no quiso saber nada. Se esfumó del mapa. Incluso intentó negar su paternidad hasta que una prueba de ADN lo dejó mudo. Dicen que lloró en la consulta cuando vio los resultados. Que se quedó en silencio como si el mundo se hubiese detenido. Supongo que por un momento se vio reflejado en lo que era de verdad, un cobarde que no supo amar, ni a mí ni a ella, y mucho menos al hijo que engendró por accidente. Yo no estuve allí.
No presencié nada. Todo eso me lo contaron. Porque, aunque mi cuerpo estaba lejos de ellos, sus vidas seguían girando en torno a lo que habían hecho. Ya no era yo quien cargaba con el drama. Eran ellos. Y en el fondo, sabía que nunca serían libres. Porque cuando construyes algo sobre la traición, el techo siempre se cae. Un día cualquiera, recibí un mensaje inesperado. Era de Irene. Un párrafo largo, con tono triste pero derrotado. Me pedía perdón. Decía que había sido una idiota, que lo suyo con Andrés no fue lo que ella creyó, que se sentía sola, que nunca pensó que él la abandonaría. Que el bebé venía en camino y que no tenía a nadie. Y ahí me di cuenta de lo importante, me daba exactamente igual. No por crueldad. Sino porque ya no era mi historia. Le respondí solo esto. Ojalá encuentres la paz. Yo ya la encontré. Pero no vuelvas a escribirme. Y la bloqueé. No por rencor. Sino porque hay etapas que, si no las cierras con llave, se cuelan por debajo de la puerta cuando menos te lo esperas. Hoy hace un año exacto desde que Irene me dijo que estaba embarazada de Andrés. Un año desde que el mundo que conocía explotó en 1000 pedazos. Y, curiosamente, hoy me siento más viva que nunca. Vivo sola, sí, pero no estoy sola. He construido un círculo de personas reales, honestas, limpias de alma. Me he reencontrado conmigo misma, con la parte que escondí durante años por mantener una relación que ya no me daba nada. He aprendido que el amor empieza por una misma. Y que la traición, por dolorosa que sea, es solo el espejo donde te das cuenta de lo fuerte que puedes llegar a ser. Andrés tiene visitas supervisadas con su hijo. Lo sé porque alguien me lo comentó. Ya no habla con nadie del círculo que compartíamos. Nadie le cree. Nadie le respeta. Irene, según sé, sigue sola. Criando al niño con ayuda de sus padres. En sus redes ya no hay selfies, ni frases de autoayuda, ni indirectas. Solo fotos del bebé, y alguna mirada perdida que parece pedir perdón sin atreverse a decirlo. Yo no les deseo mal. De verdad. Solo deseo que algún día entiendan que el daño que hacen a otros, siempre acaba reflejándose en su propio reflejo. Y que cuando traicionas a quien más confía en ti, lo que rompes no es una relación. Es tu propio valor. Y ese, querida, no se reconstruye tan fácil. Julia.